Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Yo soy Alberto Ratia y esta es una edición más de la segunda temporada de la serie de webinars que organizamos FinTech U con un grupo de empresas hermanas, de patrocinadores, y la verdad es que me gustaría darles las gracias a todos los que hacen posible este programa, empezando en esta ocasión por los despachos Chévez Ruiz Samarripa y Ernst Young. También agradecerle a BBVA Open Innovation, a FinTech Iberoamérica, a la Asociación de Plataformas de Financiamiento Colectivo, mejor conocida como la FICO, a FinTech México, a la Corporación Andina de Fomento, a los periódicos El Economista y El Empresario, a la Alianza por la Inversión de Impacto y a Census AI. ¿Vale? Como saben, el último martes de cada mes tenemos estos foros, estas mesas de discusión en donde buscamos actualizarnos en temas que consideramos que son de vigencia en este momento. Y bueno, el día de hoy tenemos dos invitados de lujo. Nos acompaña Daniel Salas, socio en el área de impuestos de sector financiero en EY. Mi estimado Daniel, ¿cómo estás? Buenas Bien, gracias, tardes. Alberto. Buenas tardes a todos. Perfecto. Le estoy viendo que creo que les pusimos sus nombres al revés. Ahorita le estoy pidiendo a mi compañero Javi que lo corrija. Y por el otro lado te damos la bienvenida a mi estimado Valentín. Él es Valentín Ibarra, socio experto en impuestos, sector fintech y entre muchas otras cosas en Chévez Ruiz Samarripa. Mi estimado Valentín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alberto, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. No, al contrario, gracias a los dos por acompañarnos. El día de hoy el tema en general es hablar acerca de la legislación fiscal, o dicho de otra manera, cómo pagamos o cómo podríamos pagar impuestos si estamos invirtiendo, si estamos utilizando las criptomonedas, los activos virtuales. Y a lo mejor valdría la pena, mi estimado Valentín, considerando que nuestro público es muy diverso, tendremos algunos que son súper expertos en temas de criptomonedas, blockchain, etcétera, pero hay otros que a lo mejor es la primera vez o de las primeras veces que se acercan a esta industria. Igual y valdría la pena que nos comentaras qué es, con qué se come. Y con gusto, Alberto, muchas gracias. La verdad es que blockchain es un sistema que lleva ya algunos años funcionando, pero que es muy novedoso y sigue siendo muy útil para aplicaciones pues, que antes no existían y que tiene diversos usos. Uno de ellos es justo dar juego y crear estos criptoactivos o activos virtuales que ahora están tan de moda y que ya empiezan a tener mucho uso en el mercado, ¿no? Blockchain es una base de datos que se distribuye en diversos nodos que te permite tener un registro descentralizado de transacciones mediante una tecnología que permite generar cadenas de bloques a través de las cuales se realizan estos registros. Se validan por consenso de los usuarios y se impiden alteraciones posteriores. En términos muy coloquiales, te permite hacer un registro simultáneo en diversas computadoras, en diversas redes, en diversos servidores de la misma información transaccional. Entonces, cuando tú a través de blockchain haces transacciones de valor de una persona a otra, de un wallet a otro, pues se va registrando en todos los nodos de blockchain de manera descentralizada. No hay una autoridad, no hay una empresa que controle eso, no funciona como un banco. Entonces, pues es muy difícil o es prácticamente imposible que pueda ser objeto de un hackeo, de una modificación posterior de estos registros, etcétera, ¿no? Ahora, los criptoactivos o los activos virtuales que se van creando y que se van moviendo de usuario a usuario, de wallet a wallet a través de este sistema de blockchain, pues la verdad es que no son como mucha gente piensa que son como archivos que vamos mandando por correo electrónico, un archivo de Word o una foto. No son eso, son tal cual el registro de valor en la red, ¿no? Entonces, si tú eres el poseedor de una clave privada para manejar
wallet, una cartera donde tengas tú esta posibilidad de administrar estos activos virtuales, pues tú eres el titular de ese valor, ¿no? Eres el titular y lo puedes transferir a alguien más o recibir criptos también, ¿no? Entonces, básicamente así es como funciona blockchain y eso nos da un poquito de luz sobre la naturaleza de estos activos, ¿no? Que son básicamente registros a favor de un titular, ¿no? De alguien que es dueño o poseedor de estos activos y no cuestiones materiales o que pudiéramos estar mandando por otros medios, ¿no? Ahora, este registro de valor a favor de un titular nos permite también desentrañar, Alberto, la naturaleza jurídica de estos activos, ¿no? En México, cuando entró en vigor la ley FinTech, no se hizo una modificación específica a leyes fiscales o leyes financieras más allá de la ley FinTech y otras que regulen de manera específica los activos virtuales. Y ahorita les voy a platicar un poquito de la regulación que existe en ley FinTech, pero la verdad es que en el derecho común, el derecho que nos aplican a la gente de a pie como tú y yo y las empresas que no se dedican a cuestiones financieras, pues no tienen que leer la ley FinTech, ¿no? Incluso si operan con activos virtuales. Entonces está la incógnita de, pues, ¿qué son estas cosas jurídicamente hablando, no? Nos tenemos que ir entonces al Código Civil y averiguar, pues, qué tipo de derecho se genera o qué naturaleza jurídica tienen. El Código Civil te establece que estos derechos a favor de un titular o de una persona que sean exigibles, porque pues al final pues tú tienes esa posesión de la clave privada o la propiedad de esos activos al ser el dueño de tu wallet, se consideran jurídicamente bienes muebles intangibles. Entonces, si tú me preguntas jurídicamente qué son los activos virtuales, pues son eso, ¿no? Y ahorita Daniel nos va a platicar un poquito de manera específica más adelante sobre el tratamiento fiscal específico de estos bienes, de estos activos. Pero pues bueno, les adelanto que al no haber una regulación específica en materia fiscal, pues nos tenemos que ir un poquito por su naturaleza jurídica, ¿no? Y a partir de ahí ir tejiendo este análisis, ¿no? Ahora bien, esto es el derecho común, esto es lo que dice el Código Civil y como todos debiéramos leer estos o descubrir la naturaleza de estos activos. En la ley FinTech sí se establece un capítulo, se creó un capítulo de operaciones con activos virtuales. Y estas operaciones, ahora, esto va dirigido, perdón, a las instituciones de tecnología financiera, o sea, quien debiera leer la ley FinTech, pues son estas instituciones, las instituciones de financiamiento colectivo, las de fondo de pago electrónico. Nosotros no leemos la ley FinTech porque no somos este tipo de entidades, ¿no? Pero si somos objeto de la ley FinTech, pues tenemos que atender a lo que regula la ley FinTech, incluyendo este capítulo de operaciones con activos virtuales. Y ahí sí te da una definición específica de un activo virtual. Te dice que es una representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago, que esto es medio cuestionable y tiene sus críticas en el medio, porque no todos los activos virtuales son utilizados ni fueron creados para ser medios de pago, ¿no? Hay algunos activos virtuales que tienen otras finalidades, que tienen valores subyacentes, derechos subyacentes y no nada más sirven como monedas y entre comillas monedas para que el público los utilice para pagar cosas, ¿no? Esa es la definición que te establece en términos generales la ley FinTech. La verdad es que y voy a hacer un paréntesis aquí, los activos virtuales, aun cuando algunos pudieran ser utilizados como monedas, jurídica y técnicamente no lo son. Y no lo son porque a pesar de que representan cierto valor y se pudieran utilizar como medio de pago, no tienen algo que los abogados conocemos como poder liberatorio. Ese poder liberatorio legal lo tiene el dinero. ¿Qué significa esto? Que por ley, cuando tú tienes que recibir un pago, una contraprestación, por ejemplo, yo presté un servicio legal a alguien
Si alguien me quiere pagar en dinero, en peso mexicano ese servicio, pues yo no le puedo decir, no te lo acepto, yo quiero tu coche, ¿no? Y eso es porque la moneda tiene poder liberatorio legal. Entonces yo estoy obligado a aceptarla como pago. Eso no lo tienen los criptoactivos, porque para eso necesitas que una ley así lo establezca, ¿no? Y es por eso que no es una moneda, ¿no? Ahora, en la ley FinTech se establece también textualmente que el dinero o las divisas no son activos virtuales. Los activos virtuales tampoco son moneda y tampoco son divisas, ¿no? Y se permite a las instituciones realizar muchas operaciones. A las de financiamiento colectivo se les permite operar con criptos, a las de fondos de pago electrónico también se les permite operar con criptos. Y se ordenó al Banco de México a través de algo que se conoce como una cláusula habilitante, se le ordenó emitir regulación secundaria en la que pues dijera cómo debe operarse con estos activos virtuales, ¿no? Y para tal efecto, pues el Banco de México emitió la circular 4/2019, en la que regula qué características a su juicio debe tener un activo virtual con las que puedan operar estas instituciones, etcétera. Y restringió de manera muy importante la utilización que puede dar las instituciones de tecnología financiera y las instituciones de crédito a los activos virtuales, que básicamente lo que le dijo fue, no pueden ser utilizados para operaciones externas, solo pudieran utilizarse para operaciones internas. Define a las operaciones internas como las operaciones que se realizan internamente, entonces pues tampoco nos da mucha luz sobre la definición, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que hace una crítica jurídica constructiva de esta circular diciendo que es inconstitucional porque va más allá de la ley FinTech, sobrepasó la cláusula habilitante que le fue concedida, etcétera, ¿no? Hablando del marco regulatorio también de los criptoactivos, pues existe la regulación en la ley antilavado de dinero, en la ley de prevención de lavado, viene clasificada algunas operaciones con criptoactivos como operaciones vulnerables, es decir, estas operaciones que se han identificado internacionalmente como riesgosas para efectos de operaciones de lavado de dinero, ¿no? Y también hay una circular que regula el artículo 58 de la ley FinTech que te establece cuáles son también algunas actividades que debes identificar y reportar, también por ser riesgosas para cuestiones de lavado. Digamos que este es el marco general legal de los activos financieros. Pudiera haber otras disposiciones relevantes para el análisis de estos criptoactivos, sobre todo si algunos activos virtuales tuvieran alguna representación de valor subyacente, porque en esos casos pudiera ser que caigamos en la regulación de la ley del mercado de valores, ¿no? Entonces, hacer un ICO, un Initial Coin Offering de activos virtuales que tuvieran ciertos subyacentes, pudiera ser riesgoso para efectos financieros porque pues, pudieras caer en esa regulación, ¿no? Y me detengo aquí un segundo, Alberto, por si quisieras platicar algún tema específico. Sí, qué amable, mi estimado Valentín. Yo creo que lo que nos comentas es bien interesante y nos aclara muchos puntos. Solamente como para tratar de validar contigo las principales ideas. La ley FinTech sí permite o sí abre esa posibilidad de que existan estos activos virtuales dentro del sistema financiero mexicano, pero dentro de las facultades que le otorga a nuestro Banco Central, a nuestro Banco de México, ahí se estableció que por lo pronto, dentro del sistema financiero mexicano, ningún activo virtual se iba a autorizar y que solamente podían hacer operaciones internas. En otras palabras, no hacer operaciones con activos virtuales con los usuarios, con los clientes. No sé si lo estoy súper simplificando porque ya se dieron cuenta todos que no tengo una formación legal, ¿no? Soy contador, pero me animo a sacar esa como que conclusión inicial. No sé si estés de acuerdo, Valentín. Sí, es correcto, Alberto. La verdad es que si tú analizas la ley FinTech, te das cuenta que el legislador, el Congreso,
trató de abrir la puerta para que utilizaran en el sistema financiero estas entidades, estas instituciones de tecnología financiera, pues casi libremente los activos virtuales en sus operaciones, obviamente con autorización del Banco de México, obviamente avisando de los riesgos a sus clientes y con ciertos controles, ¿no? Es natural porque las operaciones financieras, al ser entidades, al ser operaciones pues, de suma importancia para el sector, pues están reguladas, ¿no? Sin embargo, el Banco de México, en los considerandos de la circular, lo que te dice es, los activos virtuales son muy riesgosos para efectos de lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Que la verdad es que lo más riesgoso para el lavado de dinero, para actividades de lavado de dinero es el efectivo, ¿no? Y no por eso prohibimos el uso de efectivo, lo regulamos debidamente, ¿no? También te dice, es que son los valores de los activos virtuales son súper volátiles. Entonces, algún día puedes comprar uno en 10 pesos y al día siguiente vale 2 millones y luego 3 pesos otra vez. Mira, puede ser que algunos activos virtuales sean muy volátiles, otros no, hay otros que son estables o más o menos estables, pero lo cierto es que hay muchos instrumentos financieros que tienen una volatilidad también muy grande, ¿no? Y nuevamente, no prohibimos su uso, nada más se informa al público de los riesgos de utilizarlos y si ya yo quiero ir a apostar en un producto financiero en el que pudiera perder dinero, pues es mi rollo, ¿no? No es culpa ni del Banco de México, ni de la Comisión, ni de nadie. Yo estaba al tanto de los riesgos y la ley te obliga a informar de los riesgos, ¿no? Dice también que es muy complejo el sistema a través del cual se generan, a través de cómo se transmiten, no lo entienden, existen riesgos de hackeo. Bueno, pues la verdad es que también mucha gente no entiende cómo funciona el SPAY, ¿no? Y tampoco, y no por eso, pues dejamos de usar el SPAY, ¿no? También hay riesgos de hackeo, pues claro, hay miles de noticias alrededor del mundo sobre fraudes bancarios, hackeos, etcétera. Creo que aquí la idea era regularlo debidamente y no prohibirlo. ¿Sabes lo que pasó al prohibir pues las casas de intercambio de activos virtuales y eso en México? O dificultar mucho su operación, digamos, pues están fuera de México. Entonces ahora están fuera de la visibilidad de nuestras autoridades. Todas las operaciones que se generan ahora en el extranjero, pues están pagando impuestos en otro lado y no en México. Entonces, pues es una decisión que tomó nuestro Banco Central y pues hay mucha gente que cuestiona que haya sido la más adecuada, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, Valentín. Me atrevería yo entonces a preguntar, y ya que lo mencionabas, estos exchanges o estas casas de intercambio de activos virtuales nos prestan el servicio, hablando específicamente en México. En otras palabras, yo como mexicano no tengo la prohibición de adquirir esos activos virtuales. La prohibición la tienen las empresas del sistema financiero con licencia para operar en México, pero si yo voy a otro país o a otra jurisdicción, llamémosle así, sí puedo hacer esa operación y a lo mejor no estoy saliendo de mi casa porque me puedo hacer cliente de ese exchange desde la comodidad de mi computadora o de mi celular. ¿Es correcto? Así es como podemos nosotros utilizar ese servicio de compra y venta de activos virtuales. Sí, es correcto, Alberto. Y la verdad es que esa operación ni siquiera debiera ser una actividad regulada, no lo es, ¿no? La compraventa de criptos no es una actividad regulada como tal. Lo que pasa es que te complica un poquito más la operación. Como estaba ideado desde la ley FinTech, la posibilidad de implementar este tipo de entidades, pues era para que tú pudieras, y de hecho así lo prevé la ley FinTech en algunos artículos que permite a las instituciones de fondos de pago electrónico operar en los intercambios de activos virtuales, para que ellos mismos, por un lado, pues pudieran captar el recurso en fiat y por el otro lado, pues poder operar el intercambio. Lo que sucedió con esta prohibición del Banco de México es que hubo que separar esas actividades, ¿no? O sea, se complicó un poquito más la estructura de estas entidades y de estos grupos, pero como tú dices, pues siguen funcionando perfectamente en México y a través de instituciones de fondos de pago electrónico mexicanas y nada más se complicó un poquito la estructura,
pero sí, sin duda pudiera ser cuestionable esta decisión del Banco de México, ¿no? De acuerdo, Valentín. Mi estimado Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Interesante todo el antecedente que nos da Valentín. Sí, bueno, yo ya me emocioné aquí platicando tal vez de más con Valentín, pero yo creo que vale la pena tener esos conceptos iniciales claros. Ahora, tal vez la gran pregunta, y ya nos anticipaba un poquito Valentín, si no existe una disposición en especial, ¿no? En las leyes fiscales en México que digan, si es activo virtual, pagas impuestos de esta manera, ¿qué hemos tenido que hacer o en qué artículos entraría el pago de contribuciones, el pago de impuestos de este tipo de activos? Yo creo que para tratar también de entender la regulación fiscal en México, que desafortunadamente ya es anacrónica para la ley FinTech, hay que volver a las bases, ¿no? Y el volver a las bases representa analizar cuál es el gravamen, el objeto, digamos, que busca gravar la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí tenemos que ser muy reflexivos porque como doctrina, aunque tácitamente la ley no lo diga así, tenemos que acumular a nuestros ingresos, tanto personas físicas como personas morales, todo aquello que represente un incremento patrimonial. Y esto independientemente de donde procedan los ingresos, ¿no? Creo que ese es el primer punto que debemos de tomar en cuenta. Y el otro es, como tú lo comentabas, Alberto, ya también lo anticipaba Valentín, no existe como tal un tratamiento fiscal específico para activos virtuales. En este caso, pues al no existir una regulación, lo que tenemos que hacer es buscar algo que supletoriamente nos lleve a identificar el tratamiento específico para los activos, ¿no? En este caso, no podemos considerar, como lo comentaba Valentín, por derecho, por doctrina, que se trata de moneda, y entonces el tratamiento no puede ser asimilable, por ejemplo, para una ganancia no realizada de criptomoneda como fluctuación cambiaria. Lo que tendríamos que voltear a ver son todas las reglas relacionadas con la categoría de activos y para determinar, pues evidentemente, un ingreso acumulable tendríamos que considerar estas reglas que para enajenación de activos existen, es decir, precio de venta contra precio de costo. La problemática aquí es que no existen reglas específicas para determinar el costo de ventas. Recordarán que si tenemos, por ejemplo, enajenación de acciones, tal vez enajenación de bonos de deuda, algún tipo de instrumento amortizable del mercado de valores, existen reglas muy particulares para determinar la ganancia o la pérdida que te pueden dar estos instrumentos, ¿no? De hecho, o sea, en estas reglas de resolución miscelánea con la ley del impuesto sobre la renta, para este tipo de activos o valores, lo que te dan es un procedimiento que puede ser de costo promedio o de primeras entradas, primeras salidas. En el caso de criptoactivos, si están de acuerdo, pues tendríamos que llevar un control, tratar de hacer un cálculo lo más razonable posible. Y la pregunta aquí es, ¿incluye actualización, por ejemplo, para el costo? Si yo compro un activo virtual hace un año, ¿le incluyo o le incremento a ese costo la actualización? La realidad es que no existen algunas reglas en lo específico. Más aún, si tenemos alguna pérdida por venta de criptomonedas, pues evidentemente no hay alguna regla específica en la ley del impuesto sobre la renta que te tome como deducción autorizada este gasto, ¿no? Esa es, digamos, como la generalidad para el tratamiento que te da la ley del impuesto sobre la renta. Y creo que también es muy importante el timing. Ya discutían en algunos otros foros y también platicábamos con Valentín en las sesiones preparativas para esta plática, que evidentemente uno de los elementos más importantes es el momento de acumulación. Entonces la pregunta es, si yo soy una persona moral, ¿en qué momento tengo que acumular las ganancias por criptoactivos? Y la respuesta es, al no haber una regla específica de fair market value o de algún tipo de ganancia no realizada, pues finalmente lo que debemos de considerar es el precio de venta menos el precio de costo, y el momento de acumulación o deducción tendría que ser al momento precisamente de la enajenación de la criptomoneda, ¿no? Creo que esa es la premisa a falta de reglas, y no considerar la fluctuación de la criptomoneda en cada uno de los ejercicios en los cuales vamos registrando estas cantidades, ¿no? Por otro lado, también creo que aunado a esta problemática, tenemos la otra, que ya la mencionabas tú, por ejemplo, Alberto, en donde, pues, si tenemos que comprar algo, o también Valentín, en el ejemplo de que daba un servicio profesional independiente y le pagaban con una criptomoneda, imaginemos que la criptomoneda vale 280,000 pesos
y el servicio vale 300,000 pesos. Y ahí existe un término en la ley del impuesto sobre la renta muy particular que es ganancia por dación en pago. Si yo estoy pagando en algún momento a través de un activo y solventando alguna deuda que tengo, finalmente, pues yo estoy ganando porque me estoy ahorrando, en este caso que les comento, 20,000 pesos, ¿no? Creo que ese es un punto bastante importante. Y el otro que tampoco queda claro es cuando tengo pérdidas en criptoactivo, aplico un procedimiento como en enajenación de acciones, es decir, cedular, solamente ganancias contra pérdidas de criptoactivos, o me lo llevo contra todos los ingresos que tenga la persona física o persona moral. Creo que son de los temas que, a falta de regulación, Alberto, Valentín, pues evidentemente tenemos que interpretar. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta específica o alguna colaboración que quieran hacer, Alberto. Mi estimado Daniel, pues hemos pedido a los que nos escuchan, al público que nos ve a través de redes sociales, que nos manden sus preguntas. Por aquí hemos recibido una o dos, pero yo preferiría, si nos sobra algunos minutitos hasta el final, concentrarnos a resolverlas, si los dos están de acuerdo. En otras palabras, Daniel, me aventuraría a decir que ya existe un marco fiscal con el cual podamos nosotros en México calcular estos impuestos, pero entiendo que todavía nos quedan muchas dudas al respecto, o ¿tú cómo yo lo vería un poco al revés, más bien que con lo que había antes de la ley FinTech y todo este tema de operación o trading de criptomonedas, tendríamos que interpretar la regulación existente para poder aplicar un tratamiento fiscal. Lo que sí no podemos hacer es dejar de reconocer los efectos fiscales de la tenencia, de la ganancia o de las pérdidas en criptoactivos, ¿no? Esa es un poco la conclusión, Alberto. Y también creo que, o sea, anidaría esto un poco a todo el tema de plataformas tecnológicas, porque, como bien comentaba Valentín, lo que sucedió a través de esta negación por parte del gobierno federal, los reguladores, de operar criptomonedas en territorio nacional, fue que evidentemente los exchanges salieron del país, ¿no? Entonces, aquí la pregunta relevante es identificar si es que estos exchanges tienen obligaciones en materia de ISR y en materia de IVA, como ya lo tienen otras plataformas, por el simple hecho de calificar esto como una compraventa de bienes. Creo que es un tema más anidado, y no sé si coincidas, Valentín, a lo legal, pero es un tema que evidentemente en el mercado es relevante porque la diferencia entre realizar una compraventa de moneda, en su caso, de criptomoneda, de bienes en México y en el extranjero, para efectos de México, tendría que ser irrelevante porque en México tenemos una atracción de ingresos a través, digamos, o atracción de ingresos de forma global, independientemente de donde proceda, ¿no? Esa es un poco la reflexión. No sé si coincidas, Valentín. Es un tema álgido, pero evidentemente aquí puede tocar el ISR, hasta de 1% de retención sobre el ingreso que tengan las plataformas digitales en el extranjero, y el 20%, ¿no? Si consideramos como calificar esto como un otro ingreso para personas físicas. Sí, ese tema, Daniel, es súper interesante. Nada más para ampliar un poquito nada más ese marco, como recordarán, hace un par de años entró en vigor una nueva regulación para plataformas digitales, una regulación fiscal. Y la verdad es que pues, de ninguna manera iba dirigida o se encuentra dirigida a este tipo de entidades, a los exchanges, ¿no? Va dirigido a plataformas de estas que todos conocemos, que entras a internet y buscas pues una bici o lo que sea, y a través de internet encuentras otra persona que está vendiendo y pues la compras, ¿no? Muchas de esas entidades se encuentran fuera de México, ¿no? Entonces, lo que trató de hacer el legislador es, pues veamos cómo grabamos tanto a la plataforma como a los sujetos que están vendiendo por internet a través de esa plataforma, porque también es muy difícil cobrarles a estos sujetos, ¿no? Entonces crearon este régimen en el que la plataforma extranjera tiene que venir a registrarse al RFC en el SAT y pagar el IVA que se genera por su actividad, ¿no? No es el IVA completo, es el 50%, pero lo tienen que pagar, ¿no? No pagan renta las plataformas, solo IVA. Y además estas plataformas están obligadas a hacer la retención
del impuesto de la renta y del IVA que generan también sus usuarios por el intercambio de bienes y servicios. Y justo estas plataformas están destinadas al intercambio de bienes o servicios, ¿no? No al intercambio de criptoactivos, pero como ya platicamos que estos activos virtuales tienen esa naturaleza, pues la verdad es que si tú lees todo el régimen fiscal de plataformas digitales, dices, ¿cómo me salgo de aquí, no? O sea, no es una bici, es un Bitcoin. Y entonces, si tú haces los cálculos, te generan distorsiones horribles porque a lo mejor tú compraste un Bitcoin pues a valores de hoy, no sé cuánto esté hoy, pero en $1,000,000 y la vendes en 1,100,000 y vas a tener que pagar, si no estás registrado, por ejemplo, en el RFC, vas a tener que pagar 20% de ese monto completo, aunque tu ganancia fueron $100, ¿no? Entonces, ese tipo de distorsiones se generan. Algunos dicen, oye, es que esto, más tu IVA, ¿no? Más tu IVA. Entonces, yo creo que en filosofía no estaban destinada esta ley a aplicar a esas plataformas digitales, pero pues el régimen está construido así y pudiera ser, creo que es discutible, pudiera ser que caigan ahí, ¿no? Habrá que analizar un caso concreto específico, pero sí se genera esta problemática, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que esta problemática, pues evidentemente a quien va a afectar es al usuario, ¿no? Como bien comentas, Valentín, encarece si tú tienes un rendimiento limitado, que evidentemente resulta de tu precio de venta menos el precio de costo, y te hacen una retención sobre el valor bruto del precio de venta, se distorsiona totalmente la lógica del cálculo del pago provisional, por así llamarlo, del impuesto sobre la renta, ¿no? Y en IVA, pues evidentemente tenemos, y creo que ahí trataría de conectar con otro gran problema que tenemos en México, relacionado con la actualización de la ley de impuesto al valor agregado, porque si leemos detenidamente la ley que en México pues, trata de regular todo esto en materia de impuestos indirectos junto con el IEPS, finalmente en la ley del IVA no existe como tal una exención particular para la compra-venta de criptomonedas, ¿no? Entonces, la problemática a la que nos enfrentamos es que si nosotros vamos a ver el artículo 15, no encontramos alguna exención. Si nosotros vamos a buscar en el reglamento de la ley del IVA, tal vez en la resolución miscelánea, no hay absolutamente nada publicado que te exima de pagar el 16% de IVA en la compra y en la venta de la criptomoneda, ¿no? Entonces, imagínense todo este gravamen, y al final de cuentas lo que busca la ley del IVA es el valor agregado, que pudiera suscitarse y encarecería de forma muy importante para, digamos, el trading de criptomonedas, sobre todo cuando tenemos que la mayoría de las personas físicas que están haciendo trading en las plataformas son personas físicas sin actividad empresarial. Entonces quedarían con el IVA como un gasto corriente en el caso de que pues tuvieran algún tipo de cobro, ¿no? Y ya finalmente, pues esto, digamos, combinado con el tema que ya platicábamos de plataformas digitales, la pregunta sería, oye, si está grabado no solamente la comisión que me está cobrando el exchange, sino además la compra-venta de la misma criptomoneda, pues evidentemente tendría que hacer desde el extranjero una retención del 50% sobre estos montos, que si le echamos un cálculo serían montos exorbitantes, ¿no? Salen, digamos, de la lógica y encarecen el mercado de criptomonedas. Exacto. Qué interesante lo que comentas, Daniel. En otras palabras, y a lo mejor me aventuro todavía a preguntar después de lo que nos han mencionado, si hay un extranjero viviendo en el país, viviendo en México, ¿le aplica el mismo tratamiento fiscal con el marco que existe actualmente como cualquier otra persona física de nacionalidad mexicana o de residencia mexicana para efectos fiscales? ¿Qué opinan ahí? Pues mira, si tiene residencia para efectos fiscales, ya vemos que hay en el código reglas particulares para considerar cuándo un residente en el extranjero o del extranjero es residente para efectos fiscales en México. La respuesta sería sí, ¿no? Pero si su régimen tributario está en otro país, pues tendríamos que analizar, primero para renta, la fuente de los recursos, ¿no? Y evidentemente, si la fuente de la riqueza no está en México y está en otro país en donde está operando el exchange, podría no ser un ingreso acumulable para digamos, residente en el extranjero,
o extranjero con residencia fiscal en México, ¿no? De lo contrario, pues evidentemente también tenemos que analizar el caso, porque si nosotros tenemos el supuesto en donde una persona extranjera que viene de visita a México y que realiza, digamos, un exchange de cripto esporádicamente, pero su residencia y paga impuestos en Estados Unidos, pues evidentemente en México la autoridad fiscal no tiene que recibir ni un solo peso de este trading, ¿no? Creo que en términos generales sería eso. No sé, Valentín, si consideras agregar algo. Sí, de acuerdo. Y nada más para efectos de IVA habría que ver, porque ahí el razonamiento es, pues, dónde realices la actividad, ¿no? Si la realizas dentro de territorio nacional y no hay una exportación de bienes, etcétera, pues sí tendrías que grabarlo con IVA, ¿no? Correcto. En otras palabras, me aventuraría a decir, si bien un extranjero de vacaciones a nuestro país y estando descansando en una playita mexicana o paseando por una ciudad colonial y en eso compra o vende activos virtuales, pero lo hace desde su celular y con un exchange que está ubicado en otro país, ¿tendría responsabilidad de pagar impuestos en México? Entendería que no, pero no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. En principio yo creo que no, Alberto. La verdad es que, digo, salvo que en la aplicación de este régimen de plataformas digitales te agarre alguno de los supuestos de ser un receptor de servicios en México y por eso te hicieran alguna la retención, que entiendo que nadie lo hace, porque no es discutible que se deba hacer, pero pues no debiera suceder, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Valentín. En tu caso, Daniel, no sé si compartes esa misma opinión. Sí, comparto. Yo creo que al final de cuentas sería algo que también tendría un impacto muy importante para aquellos extranjeros que vinieran a hacer turismo en México y que tuvieran aquí, digamos, no su residencia fiscal y que por solamente el hecho de estar pisando tierra hasta con un celular que ni siquiera tiene un IP en México, pues evidentemente sería irracional, ¿no? Sí, de acuerdo. Tienen toda la razón. Ahora, entiendo que el caso no es el mismo si yo soy un mexicano o alguien que tiene residencia fiscal en México y un día voy de vacaciones a otro país y en ese país realizo compras y ventas de activos virtuales desde mi plataforma o desde mi exchange. Ahí de todos modos yo me atrevería a decir, esté en México o esté en cualquier otro país, como soy residente para efectos fiscales aquí, de todos modos se tiene que dar el tratamiento fiscal que aplique, ¿no? Para los residentes en México, para los mexicanos, simplificando, ¿correcto? Sí, correcto, Alberto. Y yo creo que ahí es, pues repitiendo un poco lo que ya les había comentado en relación a cuál es el régimen tributario en México, pues finalmente lo que tenemos es un régimen de atracción de rentas globales. Entonces, si eres residente para efectos fiscales en México, no te salvas, aún y cuando la fuente esté en cualquier otro lugar del mundo. Correcto, es correcto. Qué interesante. Pues creo que todavía nos da tiempo de resolver unas 2 o 3 preguntas, si están de acuerdo, aunque ya nos quedan por ahí 15 minutos de webinar o de conferencia. Les mandamos un saludo a todos los que nos han mandado preguntas. Y bueno, me gustaría empezar con una que nos hace Adrián Valles. Nos dice, oye, pago impuestos de la misma manera si mi exchange está en el extranjero que si estuviera en México. Creo que ya por ahí la habían comentado ustedes, pero pues si les queda duda, me encantaría que pudiéramos puntualizar o elaborar sobre este tema. Sí, Alberto, la respuesta, sí, y un poco lo tocó Daniel. La verdad es que si es un mexicano que tiene residencia fiscal para efectos mexicanos, pues tendrá que pagar sus impuestos aunque el exchange esté fuera de México, ¿no? Y esto, pues además también te digo, habrá que considerar que si esta plataforma aplica o no el régimen fiscal de retención que te platico, que no creo que suceda, pero bueno, incluso ahí debiera ser vía retención el pago de sus impuestos, ¿no? Si no es así, que seguramente no es así, esta persona tendría que presentar su declaración
pues, manifestando todos estos ingresos que ha obtenido al momento en que realice esa ganancia que nos platicaba Daniel para efecto de impuesto sobre la renta, ¿no? Ok. Muy bien, muchas gracias. Otra persona del público, Marisa Videgaray, muchos saludos te enviamos. Menciona que si todas las criptomonedas o todos los activos virtuales pagan impuestos, y a lo mejor por lo que comentabas, Valentín, si hablamos de criptomonedas, en mi cabeza vienen las más, tal vez las más famosas o las que valen mucho más, como Bitcoins o Ethereums. Entiendo que independientemente de una o de otra, nos aplica el mismo régimen fiscal. Pero por ahí mencionabas que no es lo mismo criptomonedas buscando ser jurídicamente correctos que activos virtuales. No sé si nos pudieras decir entonces qué abarca ese término de activos virtuales. Sí, la verdad es que hay mucha discusión y confusión en cuanto a la terminología en temas criptos, ¿eh? Creo que el término de activos virtuales pudiera considerarse de lo más amplio y genérico, ¿no? O criptoactivos. Ya cuando te refieres a una criptomoneda, creo que debe entenderse más a un activo virtual que haya sido creado, que tenga la finalidad de utilizarse como medio de pago, ¿no? Hay criptoactivos que fueron creados con esa intención, como el Bitcoin, por ejemplo, y que la verdad es que la gente hoy los usa al público como una forma de inversión, ¿no? De almacenaje de valor y de que su valor vaya creciendo y creciendo. Y yo, la verdad es que no conozco a nadie que utilice al Bitcoin como medio de pago porque pues es un activo que está subiendo de valor y no lo utilizan así, ¿no? Pero sí, los activos virtuales hay muchísimos, ¿no? Y todos tienen características distintas. Algunos tienen algún valor subyacente, representan algo. Por ejemplo, hay un ejemplo, en España hay un despacho legal que emitió un criptoactivo y la gente que comprara ese criptoactivo, pues ese dinero lo está utilizando, puede exigir después al despacho haz de cuenta, una hora de o cierto tiempo de servicios legales que creo que se utilizan para fines altruistas, ¿no? Pero entonces ese criptoactivo pues tiene un subyacente atrás que es el valor de cierto tiempo en servicios legales, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos activos distintos que pueden ser utilizados para otros fines. Creo que lo importante, y me gustó la frase que utilizó Daniel de vamos a las bases para entender esto, es, a ver, la ley de impuesto sobre la renta, lo que te grava es el incremento patrimonial que tengas, ¿no? Si hoy tienes en tu patrimonio 100 pesos y de alguna forma tu patrimonio crece porque recibiste un pago, un regalo, porque un bien que tenías en tu poder incrementó su valor y lo vendiste, etcétera. Bueno, pues ese valor, ese incremento patrimonial es lo que paga impuesto sobre la renta. Entonces, creo que si nos apegamos a esa regla inicial, es fácil de identificar. Si tú tienes un activo que lo compraste en 10 pesos y luego lo vendes en 50, pues claramente tienes un incremento patrimonial de 40 que deberá estar grabado por el impuesto sobre la renta. Creo que ese es el principio que tenemos que tener en mente para entender estas cosas, ¿no? Qué bien, Valentín, muchísimas gracias. Y por último, tomaría la pregunta de Laura Mendoza, y a lo mejor es un tema un poquito más subjetivo que hemos escuchado, porque lo que dice es que si nosotros creemos, si en algún momento las autoridades fiscales van a regular a este tipo de activos, o sea, ya van a poner como que reglas muy claras, muy objetivas o muy puntuales de cómo pagar impuestos. Ustedes que están en el ecosistema y en el sector fiscal, por ahí que han escuchado o qué opinarían al respecto. Mira, la verdad es que no, yo supongo que ya sea el Congreso o las autoridades fiscales van a tener que enfrentar esto de alguna forma, ¿no? Lo mismo sucedió o sucede
con la regulación para instituciones de financiamiento colectivo, por ejemplo, ¿no? Que también tiene unas complicaciones fiscales muy importantes y que la ley, al ser anacrónica, como lo platicaba Daniel, pues genera unas distorsiones brutales y van a tener que emitir algo, unas reglas, algún decreto, modificar la ley para regularlas. Lo mismo va a tener que suceder con los criptoactivos. Porque si bien hoy podemos meter ese producto y ese sistema novedoso a la regulación tradicional, pues la verdad es que es forzarla un poco. Creo que sí debiera haber reglas específicas que lo regulen y esperemos que las autoridades lo hagan. La verdad es que la sensación personal que tengo es que por lo pronto no es una de las prioridades de nuestras autoridades y no va a suceder pronto. Esa es la sensación personal. A lo mejor, ojalá me esté equivocando y que salga algo en los próximos meses, pero no creo que sea así. Sí, yo coincido contigo, Valentín, nada más para redondear también el comentario. O sea, creo que como la ley FinTech en este momento prohibió de alguna forma el tradeo en México, pues también las autoridades tienen otras prioridades y potencialmente ellos tal vez están pensando que la posición propia de algunos contribuyentes no es relevante, pero habrá que ver las cifras, ¿no? Habrá que ver las cifras y ahí es donde yo creo que a toro pasado, después de que vean el enorme campo de acción que tienen las criptomonedas ya en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, puede que empiecen a pensar en qué regulación, ¿no? Tendrían que poner sobre la mesa y esta regulación tendría que ser tan específica, lo comento otra vez, como la que existe para el tradeo de, digamos, valores que están en el mercado flotando, como las acciones públicas, como los bonos, como algún otro tipo de instrumentos, inclusive en el MEXDER, ¿no? Entonces, es muy relevante esto y la verdad es que, pues, coincido totalmente contigo, Valentín. No es una prioridad en este momento, ¿no? Desafortunadamente. Sí, correcto. Ok, pues muchísimas gracias. Yo me aventuro a poner una última pregunta sobre la mesa, que por aquí veo que coinciden varios de los radioescuchas, mencionando un poquito ese término de derecho comparado. ¿Los demás países en general no han regulado para efectos fiscales estos activos virtuales? ¿O por ahí ya hay otros países o otras zonas geográficas en donde existen reglas un poco más claras de las que pudieran existir aquí en México? Mira, yo creo que, digo, y me atrevo a tomar la palabra primero para que me complemente Valentín, que evidentemente tiene un poco más desde la perspectiva jurídica, claro, qué están haciendo otras jurisdicciones, pero ya de hecho existe algún tipo de estudio por parte de la OCDE, ¿no? En donde te dan algunos lineamientos para poder tener claridad acerca del tratamiento fiscal. Desafortunadamente no es homogéneo y lo que encontramos, hasta donde yo entiendo, es una diversidad. Pocos países que han regulado, pero en estos pocos países una diversidad de tratamiento. Algunos le han dado incluso la cachucha de moneda, por ejemplo, ¿no? Para que tengas una plusvalía como si fuera una fluctuación cambiaria. Otros, pocos, han reconocido el tratamiento de activo y yo creo que muy pocos, y no sé si tú tengas por ahí algún comentario, algún ejemplo particular, Valentín, pero muy pocos le han dado, desde mi perspectiva, al clavo para determinar tanto la mecánica de cálculo para la ganancia o pérdida por venta de criptomonedas como el tratamiento en impuestos indirectos, ¿no? Es muy somero. Sí, sí, coincido. La verdad es que hay regímenes fiscales súper diversos en este tema. El derecho anglosajón, al ser un sistema que luego que se compone a través de precedentes, luego tiene un poquito más de flexibilidad para ir regulando estas cosas en el día a día, ¿no? Pero la verdad es que es bien complejo emitir una regulación que te abarque criptos que pueden ser tan distintas, que pueden ser utilizadas como monedas, como valores, como medio pagarés, como medio título. O sea, la verdad es que hay tanta amplitud en los usos jurídicos y tecnológicos que les puedes dar a los criptoactivos que es bien complejo emitir una regulación general, ¿no? Que te abarque todo. Entonces, hoy, por ejemplo, pues ningún país tiene una regulación que específicamente te diga qué hacer con cada tipo de cripto, por ejemplo, ¿no? Entonces, veo todavía lejano que eso suceda. Hablando de Latinoamérica, la verdad es que México va con la ley FinTech
pues sí va un paso más adelante que muchos países, ¿no? Nada más que todavía, sin duda, hay un rezago en temas fiscales, pero ojalá y en los próximos años se vaya solucionando, ¿no? Excelente. Pues Valentín, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que solamente nos resta darles las gracias a ustedes, a EY, Ernst & Young y a Chévez Ruiz Amarripa, que nos permitieron acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que estos webinars lleguen al público sin costo. Y bueno, invitarlos para el próximo 25 de mayo. Acuérdense que son el último martes de cada mes. En la tarde, yo soy Alberto Ratia y esto fue una edición más de la serie de webinars FinTech U, segunda temporada. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Un abrazote. Gracias, Luego, cuídense. bye bye. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.